regreso en Cátedra Médica hablando sobre accidente cerebrovascular con el doctor Amaury García. Y en esta parte introductoria, doctor, usted hablaba de la clasificación, de las formas en las cuales se puede presentar un accidente cerebrovascular. Hablaba del ACV isquémico y del ACV hemorrágico. Atendiendo a esa clasificación, doctor, ¿hay causas distintas para una presentación u otra? Y también sí, el tema de las manifestaciones también es diferente atendiendo al tipo de ACV que presenta el paciente. Voy a responderte a la inversa. La última pregunta te la voy a responder primero. Mira, las manifestaciones son iguales. Yo no tengo ninguna forma, ninguna manera de darme cuenta que el ACV que ese ACV que tiene, esas manifestaciones que tiene, es porque sangró el paciente o porque se tapó una arteria. No tengo manera. Por lo tanto, tengo que trasladar ese paciente de manera rápida a un lugar donde haya capacidad para atender ese paciente, que es un buen punto. ¿Dónde trasladar ese paciente? Hay que trasladarlo al lugar adecuado, porque si no, lo que estamos es perdiendo tiempo. Usted lleva ese paciente donde no hay médicos que estén preparados para la atención, lo que haya que hacer, pues entonces estamos perdiendo el tiempo. Entonces, eso es lo primero. No hay una forma, ¿verdad? Hay que primero hacer una imagen y darnos cuenta a partir de esa imagen. Presumimos casi siempre que como es más frecuente el isquémico, pues probablemente se trate de un isquémico, pero obviamente que no hay clínicamente una manera de tú poderlo diferenciar hacia grandes rasgos. Hay algunos aspectos muy importantes que pudiera uno orientarlo, pero en realidad para la población general y para los estudiantes de medicina, pues lo concreto es decirle que no hay clínicamente forma de saber. Entonces, la primera pregunta que tú hacías es con relación las causas, a las atendiendo causas, a la clasificación. Sí. Exactamente. Entonces, mira, el ACV isquémico, nosotros vamos a tener que puede ocurrir por una condición que se conoce como la arterioesclerosis. La arterioesclerosis. ¿Qué es la arterioesclerosis? La arterioesclerosis es una condición inflamatoria donde la pared de los vasos, si Kelvin nos ayudara, con una imagen para la gente que está en Telefuturo, la gente que está en YouTube, la arterioesclerosis, pues es una inflamación que por donde va la sangre a esa capa, esa capita, ahí está el endotelio. Y sucede que la arterioesclerosis es provocada por un fenómeno donde esas arterias de ese proceso inflamatorio de manera repetitivo, mira ahí la imagen de arriba, esa es una arteria sana, normal, se ve sí, redondita a su interior, y entonces la de abajo se ve una imagen amarilla. Eso es que la acumulación de placas de colesterol, esas placas de ateroma, como les decimos los médicos, en esas paredes, pues va a provocar que esas arterias se pongan duras y que se acumule entonces esa placa de ateroma. Y eso va a llevar en que muchas veces pues se originen, a partir de esa placa, se originen trombos. Y eso puede ocurrir en una arteria del cerebro, también puede ocurrir en una arteria de otra parte del cuerpo. Pero si se forma un trombo, esos trombos entonces pues viajan más adelante y tapan las arterias. Esa es una forma que origina el ACV isquémico. Eso arterioesclerosis, muy frecuente. ¿En pacientes que tienen colesterol alto o alguna otra condición? Exactamente. O sea, el colesterol alto puede provocar que se acumulen en el interior de las arterias, que se produzcan estas placas de ateroma, ¿verdad? Entonces, hay otra condición, y eso, ¿dónde es más frecuente? Bueno, tú puedes tener las arterias carótidas, aquí, mira esa imagen que nos ofrece Kelvin, que bueno, a nivel del cuello, aquí en el cuello, de hecho, muchos de nosotros decimos, bueno, el pulso carotídeo, bueno, pues en esas carótidas ahí, pues puede haber una estrechez, y esa estrechez, pues, hace que se formen trombos, y esos trombos viajan puede ocurrirse que
se den tanto en arterias lejanas al cerebro como en arterias dentro del cerebro. ¿Ok? O sea, ese endurecimiento puede darse en arterias intracraneales y está vinculado con infartos pequeños, con infartos que son bien pequeñitos. Muchas veces le decimos infartos lacunares. Sí. Bueno, doctor, seguimos con esa explicación de las causas luego de escuchar a la gente que tiene inquietudes con este tema del día de hoy. Recordar las líneas 809-682-9850 y 833-380-0062. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Sí, adelante. Sí, con el doctor Amaury, para que me pueda informar que si uno se ve envuelto en ese problema con unos síntomas, que puede ser un ACV, ¿para dónde uno acude? Que cuando uno vaya en el 911 le pueda decir, llévame a tal lugar, a tal médico. El Centro Cardiovascular Santo Domingo es un centro donde nosotros estamos formando una unidad con todos. Cuando decimos que estamos formando, es porque estamos dando todos los pasos para la certificación. Pero si usted llega en este momento con esa condición, nosotros le atendemos. Ahí tenemos una gran cantidad de casos donde ya lo hemos traído acá para que de forma testimonial la gente se entere de resultados de personas que han podido pues salvar su vida y quedar con funcionabilidad. Por lo tanto, el Centro Cardiovascular Santo Domingo, que está ahí detrás de Bellas Artes, es un lugar, desde que llega y usted pregunta por mí y ellos me zancajean. Y además estamos haciendo todo lo propio. Porque esa pregunta la quise responder con ese detalle así, porque es muy importante que 911 sepa dónde trasladar el paciente, claro, dónde hay personas que están esperando, que estamos con las condiciones ahí, digamos que disponibles para poder ofrecer servicios. Y es lo más importante, a tiempo, llegar a tiempo. Así mismo es. Seguimos con la gente, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, así quisiera preguntarle, porque me parece que el doctor no está ahí hoy, el cardiólogo, pero bueno, la pregunta es la siguiente. Yo tomo mi Filipina, pero de una marca. Entonces, todas mis Filipinas son iguales. Uno puede cambiarle la marca, pero la llama mi Filipina con el mismo grado. Gracias. Excelente pregunta. Usted hace una pregunta que es bastante interesante. Mire, todos los vehículos normalmente dan hacia adelante y dan reversa y lo llevan y lo traen, pero no todos son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Los medicamentos en particular requieren de una condición que se llama farmacovigilancia. Una molécula X, ¿verdad?, está circulando en el país con una marca y a esos medicamentos pues hay que darle seguimiento. Si los pacientes que se controlan con nifedipina de 30 miligramos, de 60 miligramos, ese paciente va a mejorar, va a hacer el control, pero si cambia de marca y esa presión no se controla, entonces usted tiene que verificar si tiene la misma cantidad de miligramos. Por eso usted no debe cambiar la receta que su médico le ha dado. ¿Por qué? Porque él tiene alguna información de la calidad de un medicamento. Eso es bastante importante. Entonces, mira, Liz, con relación a las causas que tú preguntabas, está el hecho, además de la arteriosclerosis, está la cardioembolia. Cardio viene de corazón, ¿verdad? Sí. Y embolia viene de un coágulo que viaja desde el corazón hasta el cerebro. Esa es una causa también importante que va a provocar. Por lo tanto, una persona que tiene la tendencia, es frecuente que siente palpitaciones en la cardioembolia, pues puede ser que la fibrilación auricular que la mencionaba hace un momento, el corazón empieza a perder ese ritmo de dub, loop, tum, tap, tum, tap, tum, tap, tan, 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 tan. O sea, esa arritmia provoca entonces que eventualmente en las aurículas se fabriquen trombos. Y esos trombos, cuando viajan, entonces se les da el nombre de émbolo. Por eso entonces hablamos de una cardioembolia, que es otra de las causas. También nosotros podemos tener que el ACV isquémico está muy asociado a, por ejemplo, a que una arteria se le rompa la pared
a una ruptura de la pared, y a eso nosotros le llamamos disección. La disección de una arteria puede provocar que se lleve, ¿no?, a que se interrumpa el flujo, y eso puede ser también causa de ACV. La presión, si cae mucho, si hay una hipotensión, eso también puede provocar el ACV isquémico, y las trombosis venosas son también causas, ¿verdad?, de ACV, aunque casi siempre hablamos de que el origen es por vía arterial, pero también podemos tener que una trombosis venosa, o sea, una vena que se forme un trombo en su interior, puede también provocar un accidente cerebrovascular. Y hay otras causas. Pero mira, de todos lo que hemos señalado, digamos, esos serían como el origen. Pero ¿qué es lo que provoca, digamos, la crisis? ¿Qué es lo que lo gatilla? La hipertensión. La hipertensión. La hipertensión. O sea, en el paciente que tiene arteriosclerosis, el paciente que tiene cardioembolia, el paciente que tiene cualquier causa estructural, quien provoca normalmente que se desplace ese coágulo es la hipertensión. O sea, y este factor de riesgo, nosotros siempre hemos dicho y reiteramos a la población que tengan en consideración que el controlar la hipertensión es probablemente el factor de riesgo más importante que hay que tener en consideración. Y ahí tú tienes entonces otro aspecto, que es eso de factor de riesgo. Pero bueno, como causa, esas son las principales causas. Entonces, del otro lado, del caso de las hemorrágicas, vamos a tener que las causas que llevan a que un paciente sangre, pues la hipertensión es el primer factor de riesgo. Ahora, un tumor puede sangrar y provocar entonces una hemorragia. Desde el punto de vista de lo más frecuente es que un paciente hipertenso haga entonces una hemorragia hipertensiva. Sí. ¿Ok? Entonces, esa causa directa la hipertensión. Hay hemorragia como en el espacio subaracnoideo, donde un aneurisma se rompe y puede provocar una hemorragia en ese espacio, en el espacio subaracnoideo. Entonces, ahí tendríamos, pues, básicamente, hay otras condiciones como la malformación arteriovenosa. Las malformaciones arteriovenosas pueden provocar hemorragias en nuestro, o sea, ACV hemorrágico. También podemos tener una fístula, fístulas durales, fístulas arteriovenosas. En fin, hay un abanico grande, pero lo principal en el tema hemorrágico es el tema de la hipertensión. Ahora que menciona el tema de la hipertensión, doctor, nosotros sabemos que tenemos dos grandes problemas en salud pública, que es la hipertensión y la diabetes. ¿Por qué son grandes problemas? Porque regularmente el paciente anda por ahí y desconoce su diagnóstico. ¿Qué relación tiene la hipertensión, doctor, la diabetes con el ACV? Bueno, interesante, mira, se dice que un paciente, una persona que es diabético, tiene 1.8 a 6% más posibilidades en términos de riesgo que una persona que no tiene esa condición. Y el asunto es que muchos de estos pacientes de los diabéticos también son hipertensos. Exacto. Entonces, tú tienes ahí una combinación de elementos donde el paciente con un proceso inflamatorio por la condición de diabetes. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede en el diabético que le provoca tantos problemas? Sería una pregunta que le pudiéramos nosotros hacer a la gente. ¿Por qué razón el tener diabetes es un problema tan serio en todo el organismo? Mira qué es lo que pasa, Liz. Nuestras arterias son las que llevan el oxígeno a los tejidos. Pero ocurre que en las arterias de los diabéticos, la sangre se espesa. Y yo siempre pongo el ejemplo de la botella de agua. La botella de agua, por ser agua, se mueve, Kelvin. Sí. Si me pones la imagen, si la acercas, la botella de agua, tú ves que el agua se mueve con mucha facilidad porque es agua. Pero si esa agua nosotros le echamos mucho azúcar, entonces se convierte en una melaza. Y entonces, al ser una melaza, pues va a tener la dificultad de poder llegar a los tejidos con facilidad.
no puede entrar con facilidad a los tejidos porque es una melaza, va lenta. Claro. Y al tener esa lentitud se tapa fácilmente a los vasos pequeños. Y eso provoca en el paciente que tiene diabetes descompensada, de que no está controlado, que el corazón se infarte, que los riñones se dañen, que la retina se dañe. Entonces esos pacientes terminan con los deditos de los pies necrosados y hay que cortárselo. Con insuficiencia renal, los riñones se dañan porque es el mismo mecanismo. Esos vasos pequeñitos, a los médicos en formación, a nuestros estudiantes les decimos, mira, se llaman vasa nervorum. La vasa nervorum es la que irriga a los nervios y provoca entonces que los pacientes no sientan en los pies y se hieren y no se enteran de que tienen una herida. Y ya cuando se vienen a dar cuenta es porque hiede. Hay una infección el dedo está podrido, el dedo está necrótico y entonces hay que salir corriendo a llevarlo a un hospital, a estabilizarlo y a amputarle ese dedito. Ahora, el vaso que irriga a esos tejidos, incluso a la misma arteria, se llama vasa vasorum, también se daña. Y entonces, evidentemente, que el paciente diabético es un paciente, o el que tiene diabetes descompensada, ese es un factor de riesgo que es también importante que la gente lo sepa. Claro. Diabetes hay que mantener esa hemoglobina glucosilada lo más cercano a 6 o debajo de 6, porque eso implica que usted está teniendo controles. Si la hemoglobina glucosilada usted la tiene en 8, en 9, en 10, salga corriendo, hay que empezar a bajarla y hay medidas muy específicas frente a eso. Entonces, ese es un factor de riesgo que no es el más importante, sí, pero es muy importante. Claro, sobre todo, como usted decía, cuando se combina con hipertensión, con la edad también del paciente. Exacto, o sea, que por ejemplo la edad que tú muy inteligentemente señalas, dentro de los factores de riesgo, la edad es el factor de riesgo que más incide, pero ese no lo podemos controlar. No, claro. Usted tiene 70 años, usted no puede controlar eso. Usted no puede modificar eso. Usted ya tiene los 70 años, se puede ver muy bien, pero usted tiene 70 años. Ahora, ¿qué es muy importante? El control de la diabetes, el control de la hipertensión. Yo tenía, por ejemplo, en el día de ayer, veía un paciente en consulta que él me dice que él toma sus medicamentos, que él usa su bisoprolol y que él utiliza además hidroclorotiazida y que usa irbesartán. Muy bien, pero el paciente tenía 160, 90. Entonces significa que él no está controlado. Que la pregunta que hizo el amigo, ¿todos los medicamentos son iguales? ¿Todas las nifedipinas son iguales? No. De repente, si es verdad que él está usando sus medicamentos de manera religiosa, de manera disciplinada, de manera frecuente, entonces hay que verificar la calidad de esos medicamentos. Claro. ¿Entiendes? Porque la dosis y todo. Exacto, él le está tomando perfecto, como le indicó el médico. Entonces hay que ver, hay que establecer una farmacovigilancia porque eso no le está haciendo el efecto. Y entonces eso es importantísimo que lo sepamos. Hipertensión es un factor de riesgo, el más importante de los modificables, la hipertensión, y hay que hacerle caso. Y ese ejemplo que pone, doctor, debe servirle a quienes nos escuchan porque ya lo hemos hablado aquí, hay pacientes hipertensos que se les coloca un tratamiento y se les olvida volver a una consulta de cardiología. Ahí está el riesgo de que usted se descontrole y que entonces vuelva a un centro médico con un evento como este, que es lo que buscamos prevenir. Es momento de hacer una breve pausa. Nosotros al regreso volvemos con más, así que no le cambie.